que me encanta! ¡Notición! Cuando tienes al Señor en el corazón, se sabe, se nota, o sea, hay algo distinto, ¿no? Yo a Satanás siempre le llamo el patas, ¿vale? Siempre le digo, ¿el patas? Sí, el patas, porque es que es astuto. Vivir la fe en soledad y es lo más duro que se puede vivir, o sea, estamos hechos para vivir la fe en comunidad y nos necesitamos unos a otros. Sí. Me parte el corazón pensar que cada día 11 personas en España están decidiendo suicidarse, ¿vale? O sea, es muy fuerte. Yo, de verdad, hay que hacer algo, o sea, sí, es como que... Me duele. Recibí un mensaje donde esa niña me decía, mira, Abril, yo quería suicidarme. Iba a suicidarme. Y escuché este episodio y cambié de opinión. Madre mía. Hay un plan con tu vida, hay un propósito con tu vida. Tú naciste con un propósito y de verdad el Señor quiere hacer cosas maravillosas. El mundo necesita salud y el mundo necesita a Dios. Y no me voy a cansar de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. O sea, como si tengo que recorrer el mundo entero, lo haré. Bienvenidos una vez más a Red Peregrina Podcast. Estamos encantados de teneros aquí. Este es un espacio en donde contamos historias llenas de esperanza, en donde la fe se hace vida a través de historias inspiradoras. Hoy nos acompaña una mujer que irradia luz. Ella es muy alegre, es inquieta, es genial. Sí, no. Realmente. Y bueno, pues un día ella se encontró con Dios, descubrió su amor y ya nunca nada volvió a ser igual. Así que bienvenida, Abril. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, Abril. Muy bien, muy bien. Gracias muy contenta por estar aquí, Totalmente, de verdad. O sea, vengo feliz. O sea, honestamente, antes que hablábamos, ¿no? Mientras nos tomábamos un café. No, yo encantada de estar aquí, de verdad. Gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Abril. Sí, vienes a iluminarnos porque tienes una luz. Hombre, claro, eso es importantísimo. Claro que sí. Eso es importantísimo. Total. Y nosotros queríamos que nos contaras un poquito desde el inicio, ¿no? O sea, tú tienes una historia realmente sorprendente porque con una edad bastante joven, con 14 añitos... Justo. O sea, tal cual, es que me parece increíble. O sea, conoces a Dios, ¿no? O sea, tienes una experiencia del amor de Dios brutal. ¿Y cómo fue eso? Bueno, poniendo un poco en contexto, efectivamente, yo me encuentro con Dios con 14 años y yo vengo de una familia, yo de verdad, o sea, no puedo admirar más a mis padres, o sea, les quiero muchísimo, tengo una relación preciosa con los dos, pero es verdad que en mi casa no ha habido esa fe viva, ¿no? De poder compartir y demás. Pues sí, en el colegio podías tener la clase de religión y tal y cual, pero es verdad que en mi casa yo no vivía pues los domingos ir a misa, tal, y es verdad que no vengo de un entorno y un contexto católico practicante, ¿no? Entonces, es verdad que yo, o sea, mi conversión y donde empieza todo ese camino, empieza un poco desde que soy muy pequeña, realmente, o sea, antes de los 14 años, a los 12, 11 años, yo me hacía preguntas como ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Incluso, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿No? O sea, yo le hacía este tipo de preguntas a mi madre. O sea, a día de hoy mi madre me las... No, muy fuerte. O sea, mi madre me lo recuerda, me dice, Abril, es que era alucinante porque te ponías a hablar y dabas unos... Ella lo dice, yo siempre cuando te tengo que contar algo importante te siento en algún sitio, en un sofá, tal, en casa. Entonces, siempre a ellos les decía, ¿no? Jo, papás, en el colegio faltaría como una clase de inteligencia emocional o faltaría poder transmitir las emociones o tal, o sea, como tenía una sensibilidad, algo ahí, ¿no? Entonces es verdad que eso me viene dado porque el Señor es así de bueno, ¿no? Pero realmente, o sea, yo me encuentro con Dios por esas preguntas y llego a unos campamentos de verano, que estos campamentos eran, pues bueno, campamentos un poco de aventura, pues para poder hacer actividades con otros jóvenes, en verano pues estabas ahí una semana, luego podías también estar dentro del equipo y servías y pues al final limpiabas platos, luego jugabas con los niños, luego limpiabas váteres, pero era muy guay porque al final estabas en un contexto y en un entorno completamente juvenil donde lo que se hacía era pues potenciar el deporte, pero aparte del deporte, en estos campamentos de verano se potenciaba la fe, mucho. Ah, qué bueno. Y se hablaba de la fe, sí, muchísimo. Qué bueno. ¿Qué sí. campamentos son? Se llaman La Arcada Campaments, entonces están en Banyoles, en Cataluña, yo soy de ahí, de Barcelona, y la verdad es que fue todo a través de esos campamentos, o sea, realmente ahí yo, ¿sabéis qué pasa? Por ahí entró el Señor, Por ahí entró el Señor, pero ¿sabéis qué es lo fuerte? Que, o sea,
cuando tienes al Señor en el corazón, se sabe, se nota, o sea, hay algo distinto, ¿no? Sí. O sea, y se nota en la alegría, en cómo te das a los demás también. No sé, Sí, un poquito, sí, sí. hay algo distinto. Y a mí me sucedía que yo iba a esos campamentos y esos monitores no estaban ahí cobrando absolutamente nada. O sea, estaban ahí, pues, sobre todo por amor a Dios y por evangelizar también, ¿no? Entonces, también venían gente, o sea, venían americanos, entonces también era muy guay porque practicabas el inglés, o sea, era muy guay. Entonces hacías deporte, Qué inglés chulos. y esa experiencia más fe. profunda de fe, ¿no? Estaba todo. Todo, estaba completo, todo, era un estaba campamento. todo. Pero ¿sabéis qué es lo bonito? Que lo hacían a través de historias. Entonces, durante toda la semana habían historias y durante esas historias al final lo que se quería era transmitir valores, ¿no? Es verdad que era muy bonito, era una manera muy sencilla de entender los niños, que éramos niños al final, 12, 13 años, de entender pues los valores y sobre todo pues ese amor de Dios, ¿no? Entonces, hay una vez, después de desayunar, teníamos unas actividades que eran ir a hacer como el tiempo de paz, que el tiempo de paz significaba que te ibas una hora, nuestras monitoras nos contaban una historia, que era la historia de todo el campamento. Y en esas que estábamos hablando y demás, ahí tenía 12 años, le pregunté a una de mis monitoras, se llama Mireia, la quiero mucho y le envío un abrazo desde aquí. Un saludo a Mireia desde aquí. Sí. Y ella comentó, ¿no? Y dijo Dios, nombró a Dios. Entonces, claro, yo ahí como que me pregunté, pero Dios, ¿quién es? O sea, un poco como Tal cual. cualquier otra pregunta, ¿sabes? Sí. Inocente, que yo al final no sabía realmente como quién era Dios. Entonces le pregunté, ¿quién es Dios? Entonces me dijo, ¿quieres saber quién es Dios? Y yo, pues claro que quiero saber quién es Dios. O sea, al final yo siempre he sido una niña muy curiosa y sí es verdad que empecé a hacerle preguntas. Y estuve todo el campamento preguntándole acerca de ese Dios del que ella nombró, ¿no? Entonces, pues entre búsqueda y búsqueda, como yo siempre he buscado un montón, yo empecé a leer, empecé a subrayar cosas y cada verano me iba con una libreta con preguntas. Entonces siempre iba y les decía, pues en las rutas, cuando íbamos andando a los monitores, oye, una pregunta, esto de Dios tal... Que me la imagino entonces, perfecto. No, Totalmente. es que era así, además, igual que ahora, o sea, con el pelo largo, ¿Ah, sí? o sea, Rubita. pequeñita, rubita, súper poquita cosa, así siempre he sido. Ay, no, me Entonces encanta. se partaba, o sea, pues, los monitores se reían mucho. Pero era gracioso porque es verdad que tenía mucho razonamiento y No, es claro. verdad que O sea, unas No, es que tenías un interés profundizaba especial mucho, tenía por un el interés tema. especial, sí. Entonces estuve durante 4 años en esa búsqueda de Dios. Entonces, quien busca, encuentra. Esto es Tal así, ¿no? cual. O sea, al final cuando tú buscas, cuando de verdad profundizas en ese quién soy yo, para qué estoy aquí en el mundo, puede ser a los 14 años, a los 40, a los 30 o a los 50 años. O sea, nunca es tarde para encontrarte con el Señor, ¿no? Entonces, en esa búsqueda y en esos 4 años, pues al final me respondieron ellos y el Señor mismo muchas de esas preguntas. Entonces, entre esa búsqueda y esas preguntas, pues me acabé encontrando con lo, Claro, con lo que es iniciaste- el amor de Dios. Iniciaste Sí. un camino Un que camino. realmente Sí, tenías solo un lugar al que Sí. llegar, al lugar de la verdad. O sea, justo. Hiciste la experiencia, o sea, literalmente como que Dios puso en ti esa semillita Total. y Y la fue respondió descubriendo. todas esas preguntas Todo. y Sí, sí, llenó sí. esas dudas, Sí, ¿no? y puso a las personas claves. Tal O sea, cual. Dios es experto en ponerte las personas que necesitas cuando las necesitas y en el camino. Entonces, yo viví, o sea, todo ese camino con ellos, o sea, con todos esos monitores y yo es que a día de hoy es que les mando un abrazo a todos, porque es que gracias a cada uno de ellos que tal cual. que me atendieron, que me escucharon y que me dieron respuesta, incluso que me calmaron, porque a veces lloraba porque no entendía las cosas y me frustraba, ¿no? Que Entonces no me era decía, fácil, claro. tranquila, Abril, o sea, todo llegará, confía en Dios, ¿no? O sea, Bueno, sigo teniendo las soy cartas que me fan hacían. de todos estos monitores. Sí, ¿verdad? de 12 a 14 años, Sí, tener, sí, o sea, sí, encontrarte sí. una niña con esas inquietudes Sí. y darle ese tiempo, o sea, Sí. ole ellos. O Ole sea, ellos, ole totalmente. Tal cual, o sea, qué Sí, bonito. que es que todo empezó allí. Entonces, justo ya con 14, una noche estábamos en un bosque y yo estaba con una monitora que también conecté muchísimo con Damaris. Con Damaris, ella me estaba contando un poco su testimonio y su historia y en ese momento le dije, es que tengo que darle un sí a Dios, pero no sé cómo hacerlo, o sea, a mí me da miedo Dios, o sea, no le conozco, ¿sabes? Entonces, claro, ellos me No me hablaban vaya de a un pedir Dios, mucho claro, o algo. justo sea capaz, ¿no? eso es, pero Sí. además me hablaban de un Dios cercano, de un Dios amigo. Y yo tenía un poco como Ya. esa idea de un Dios lejano, de un Dios como muy recto, muy Restrictivo, normativo, restrictivo. ajá. Y yo decía que puedo ser amiga de Dios. ¡Wow! Entonces ella me acompañó mucho en ese camino y nos fuimos como a un bosquecito, que es que siempre me acordaré, ¿no? En un rincón.
Y ahí yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Ella igual se emocionaba. Qué bonito, sí. Entonces le dije, Damaris, yo quiero darle un sí a Dios, pero como no sé cómo hacerlo, pues bueno, me ayudas. Y fue como, pues Abril, simplemente tienes que decir en voz alta o decirle a Dios que le quieres dar un sí, ¿no? Entonces, pues fue así, o sea, fue realmente así. O sea, que yo en esa noche dije, mira, Dios, yo de verdad quiero conocerte, quiero que transformes mi vida y que de verdad hagas conmigo tu voluntad. O sea, es que tal cual así, o sea, lo que os estoy diciendo fue lo que le dije. Entonces, no sé cómo explicaros, pero tuve una experiencia claro, es que... de amor, de verdad. Sí, de corazón lleno. De corazón lleno. Me sentí plena. O sea, Sí. me sentí plena. En el momento que dije, quiero que se haga, o sea, tu voluntad en mí, o sea, increíble. No, él dijo, ya voy. Sí, increíble. Es que es verdad, o sea, es una paz. Sí. Y ahí es donde te das bueno. cuenta que es Dios. Justo. Que es algo bueno. Sí, que es que bueno. es lo que Él quiere, que Él Total. está. 100%. Que es algo real. 100%, Sí. 100%. Pero siempre cuando suceden maravilla. cosas así de bonitas, también yo a Satanás siempre le llamo el patas, ¿vale? Siempre le ¿El digo, patas? el patas, sí, el patas, porque es que es astuto. Entonces, Sí, claro, sí, claro. pensar que cuando tú acabas de decirle que sí a Dios, el otro también se quiere entromecer. Entonces, Hombre. ¿qué sucedió? Que yo cuando llegué a mi casa, yo Hostia, senté a qué mis padres y a mis hermanos en casa y les dije, tengo una noticia muy importante. Y les dije, he aceptado a Dios en mi vida. Entonces, claro, se me quedaron así mirando en plan, esta niña que nos está contando, o sea, ¿cómo que ha aceptado a Dios en su vida? Entonces, bueno, fue como un poco todo así, ¿no? Yo les conté a ellos primeramente se asustaron bastante, no lo acogieron muy bien, luego sí me acompañaron mucho en el camino, y es que yo no estaba bautizada de nacimiento, yo me he bautizado con 20 años, o sea, con Qué decisión bueno. propia, De elección haciendo propia. las catequesis, haciendo ¡Enhorabuena! todo el proceso, sí. Entonces, maravilloso. Qué bueno. Sí, no, increíble. Y luego, aparte de tu familia, en tu Sí. entorno, porque claro, tenías 14 años, Sí, ¿cómo tus amigos, tus compañeros del Sí, sí, colegio, cómo de repente vuelves del campamento de verano Sí. y eres otra persona, estás llena de Total, amor? total. ¿Cómo se lo tomaron? Fatal, ¿De o sea, un verdad? rechazo tremendo. Sí. O sea, realmente pensar que en esas edades somos como muy influenciables. Sí, totalmente. Entonces queremos seguir las masas, ¿verdad? O sea, un poco hacer lo que hace Sí. todo el mundo. Entonces en esas edades, pues al final mis compañeras o mis amigas de ese entonces, pues pobrecitas mías, al final estaban en otras cosas y lo entiendo. Y yo venía Claro. enchufada de los campamentos y solo me entendía la gente de los campamentos. Entonces era como una frustración tremenda, ¿no? Entonces es verdad que no fue fácil, pero ese rechazo me recordó y me ayudó a entender que en el mundo lo diferente es lo especial, verdaderamente. O sea, Venías a romper moldes, volvías Justo. rompiendo moldes Total, o de sea, lo que había en tu entorno en ese momento. justo. ¿Y qué cosas así. cambiaron dentro de ti? O sea, después de ese sí a Dios, ¿qué cambio notaste en ti? Mira, el cambio que noté en mí es que yo en mi casa me tuve que entrenar mucho. O sea, ánimo bombilla, que luego contaremos. Ahora nos Hombre, cuentas. Lo de bombilla, ¿sabéis por qué viene? Viene porque realmente yo en esos campamentos entendí que habíamos venido a ser al mundo luz y sal. O sea, lo dicen en la Biblia, ¿no? O sea, luz y sal. Entonces yo dije, luz, sal, tal. Entonces me inventé el hecho de decir, Es pues que me entonces hay que encanta. ser como una bombilla. Hay que ir encendiendo otras bombillas y conseguir que todos seamos bombillas. Entonces fue un poco así, ¿no? Entonces yo me entrené Me en casa. encanta la manera de verlo así. Sí, o sea, de es verdad. que verdaderamente yo en mi habitación sufría mucho porque vivir en soledad, o sea, desde los 14 hasta los 20 años que pude irme a Valencia y pude empezar un camino en la fe real, en la iglesia, con una comunidad, viví la fe en soledad y es lo más duro que se puede vivir. O sea, estamos hechos para vivir la fe en comunidad y Tal nos cual. necesitamos unos a otros. Sí, Y en un tiempo, o sea, con una edad muy sensible. O sea, Muy sensible. estás cambiando, te estás haciendo como persona. Justo. o sea, Entonces eres muy Es influenciable. difícil, Es sí. difícil. Entonces, claro, yo iba a contracorriente de todo. O sea, si Sí. a los 16 años querían salir de fiesta, yo no quería salir de fiesta, no porque considerara que fuera algo malo, no, porque no me llamaba la atención lo que sucedía ahí, ¿no? Entonces, claro, era sentirte muy sola y me he sentido muy Claro. sola muchos años, muchos años. Entonces, bueno, aprendí mucho también de esa soledad y de ese Por intimidad supuesto. con Dios, la O sea, verdad. y yo creo que todos estos años, o sea, todos esos años para ti fueron llenarte de amor. Totalmente. A lo que ahora estás con un proyecto maravilloso Sí, sí, que sí, queremos sí, que sí. nos cuentes, Claro, yo, vamos, feliz. que sí. se llama Ánimo Bombilla. Justo. Y cuéntanos. Sí, os cuento. Mira, en Ánimo Bombilla se hablan de muchos temas que a todos nos preocupan, como por ejemplo, cuáles son mis dones, cómo reconozco cuál es el propósito de mi vida, cómo puedo perdonar, Wow. cómo puedo conseguir buenas amistades,
cómo vivir una soltería con propósito. Súper importante, bueno, o sea, sí. antes de entrar a un noviazgo, ¿no? O sea, cómo prepararte, ¿no? También. Muy importante. Son Esa preparación previa. Qué justo. importante es porque la gente se lanza al noviazgo ya pensando Justo. en el noviazgo sin haberse preparado. Justo, Qué justo. punto tan sí, bueno. Sí, sí. Entonces, yo he vivido ahora una soltería con propósito y realmente vivo mi vida con el Señor y es una maravilla. O sea, a mí Dios me tocó el corazón y eso la gente merece saberlo, o sea, y es verdad. Entonces, a veces nos queremos esconder o queremos como que nuestro testimonio la gente no lo sepa, nos da vergüenza decir que somos católicos, que creemos en Dios. No, o sea, Dios nos pide de verdad que también, o sea, salgamos al mundo con alegría y que lo compartamos, que creemos en Dios y que tenemos fe, ¿no? Entonces me Qué gusta maravilla. de verdad poder compartir con las personas, o sea, de verdad, mucho. No, y tienes un testimonio con mucha fuerza, o sea, hay que contarlo, hay que contarlo a todo el mundo. Total, sí, sobre todo para la gloria de Dios siempre. Entonces, un día dije, pues voy a abrir la cámara. Entonces cogí mi teléfono en mi piso, ahí en Valencia y tal y cual, me puse ahí, todo súper casero, y dije, voy a contar mi historia. Entonces publiqué ese vídeo en YouTube. Lo vimos. Y wow, o sea, no sabéis, o sea, ese vídeo la verdad es que llegó lejos y realmente la gente le impactó en el corazón, ¿no? O sea, vi como que de verdad que yo abriese mi corazón al mundo ayudaba a otros y dije, wow, qué maravilla. Además en el primero fue, o sea, sí. Estaba claro, el Sí, mensaje estaba claro. clarísimo. Estaba claro. ¿Por qué Sí. crees que es importante ser bombilla hoy en día, ¿no? O sea, dar luz en estos tiempos en Sí. los cuales pues igual no es lo más habitual, ¿no? En estos tiempos de apagones. apagones. De apagones, total. Nunca mejor Literal. dicho. ¿Sabéis que la segunda temporada se lanzó el domingo y el lunes fue el apagón? O sea, os lo digo de verdad, o sea... Ahí era el de las patas, el de las patas. Sí, total, era el Patas. patas diciendo, hombre, no, tanta luz, fuera. Sí. Y apagó todo. Heavy. Muy fuerte. Qué bueno, Sí. sí, no. En fin, estas cosas que pasan. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Esta parte de hoy en día, pues al final estás dando luz a un tiempo en el cual pues no es fácil igual, o sea, y hace mucha falta, o sea... ¿Por qué crees que es importante? Mira, yo creo que es importante porque hay que hacer lío, hagan lío, ¿no? O sea, el Exactamente. Papa lo decía, hagan lío. Nuestro querido Papa Francisco. Ya hay mucho ruido de muchas cosas. Hace falta ruido del bueno, considero, ¿no? Ruido del bueno, eso me encanta. Ruido del bueno, ruido de esperanza. Sí. Sí. Entonces, Ánimo Bombilla nace con esa intención. O sea, el podcast que es un podcast, ¿no? También justo nace con eso, con esa sed de transmitir y de dar luz a los demás. O sea, para que de verdad las personas puedan reconocerse hijos e hijas amadas que son, porque eres amada por Dios, eres amado por Dios, o sea, soy amada por Dios, somos amados por Dios y verdaderamente hay un plan con nosotros, pero a veces hace falta luz, hace falta esperanza. Hay mucho sufrimiento. Una de las causas de mortalidad más grandes en España, o la número uno a día de hoy, es el suicidio. Y a mí me espanta y me parte el corazón pensar que cada día 11 personas en España están decidiendo suicidarse. ¿Vale? Wow. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, cuando ves estas estadísticas, yo de verdad Hay que hacer algo. O sea, Sí, es como que... Me duele. 11 almas cada Totalmente. día. Duele mucho. Mirar, yo encontré el propósito de mi vida el día que recibí el mensaje de una niña. Yo publiqué un vídeo que se llama Hay un propósito con tu vida, ¿vale? Hablando de la importancia de encontrar ese sentido. Ajá. Y recibí un mensaje donde esa niña me decía, mira, Abril, yo quería suicidarme. Wow. Iba a suicidarme. Y escuché este episodio porque me salió por casualidad. Lógicamente no es una casualidad, es una diosidad. Sí. A través de YouTube. Me salió, lo escuché y cambié de opinión. Madre mía. Sí. Entonces... Qué bonito, de verdad. Sí, felicidades por tu No, proyecto no, y por... o sea, Yo, Mira lo que eres capaz. O sea, fíjate Dios lo que hizo para llegar a ese punto. Yo os lo digo de corazón. El mundo necesita salud y el mundo necesita a Dios. Y no me voy a cansar de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. O sea, como si tengo que recorrer el mundo entero, lo haré. O sea, porque verdaderamente hay un plan con cada uno de nosotros. Y me entristece y me da pena pensar que la gente se cree a día de hoy que no hay un plan con ellos. Sí. Hay un plan con tu vida, hay un plan con tu vida, hay un propósito con tu vida. Tú naciste
con un propósito y de verdad el Señor quiere hacer cosas maravillosas. Son Pero el unos mundo no dones. quiere, o sea, no quiere, o sea, al final quieren que todos seamos marionetas y sigamos los Ovejas. mismos patrones, ¿no? Entonces, por eso somos tan infelices y a día de hoy la epidemia de la soledad reina, o sea, cada vez más, los matrimonios Es que es una pena. más atacados, o sea, Sí, bueno, atacadísimos. Guau, O sea, es que es donde todo se hace, ¿no? sí, O sea, la familia. la familia. sí, sí, Es sí, el sí. gran don. Sí, justo. Entonces, la gran experiencia que me impactó y el día que dije, yo sé lo que he venido a hacer este mundo, y es hablar de Cristo, o sea, y llevar el mensaje de Dios, o sea como sea, ¿no? Entonces fue a través de ella. ¿Y qué le contestaste tú a esta chica? Claro, Mira, cuando recibiste el mensaje, ¿qué pasó? Sí, O sea, mira, lo primero que ¿cómo pasó, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te Porque sentiste? claro, Sí. llena, o sea, llena. Llena porque, mira, hay una frase que me encanta y es, quien siembra con lágrimas cosecha con alegría, ¿no? Y fue así, porque a mí me ha costado muchas lágrimas abrir Hombre. la cámara y hacer el proyecto Wow. de Ánimo en Villa. Mucho rechazo, muchas cosas. Entonces, mucho sufrimiento. Entonces, la fidelidad. Yo ahí vi la fidelidad de Dios. Tal Dije, cual. Señor, ya está, tú me lo dijiste, yo te he sido fiel y aquí está la respuesta. sí, Y ahí dije, es que todo cobra sentido. Ya solo Tal por cual. ti ha Sí. merecido toda la pena. hombre. Exacto, es que eso era lo que yo estaba pensando. Digo, ahí tenías, Qué maravilla. igual lo necesitabas tú también en ese momento, de un ejemplo real, Sí, palpable de todo este camino, todo este sufrimiento ha merecido la pena solo por llegar aquí. sea, Dios es tan ya de bueno. Aquí, de aquí Sí, para sí, sí. adelante es un regalo, ya todo... Totalmente. No, y Dios Total. es tan bueno que nos da esas perlas, sí, ¿sabes? Constantemente. O sea, es un padre bueno, sí. ¿no? Un padre siempre quiere lo mejor para ti, no quiere verte sufrir, no quiere... Es difícil porque vamos contracorriente. Sí. Y De la hecho, verdad es que el patas, sí. perdón, hace mucho ruido. Mucho. O sea, mucho ruido. Sí, 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 pero Entonces- no es más fuerte. justo. No, no, El claro. bien ha vencido. El bien ha vencido y El bien vencerá. ha vencido, exacto. Sí, sí, sí. Y justo por ese otro lado, me imagino que al lanzarte, al exponerte tanto, habrás tenido la otra parte de la moneda en esto de las redes, que son los haters, la gente que te atacará gratuitamente sin sentido. Mirar, sinceramente, a mí las personas que no conozco personalmente y que me escriben o me dicen, cada vez que veo un mensaje así es como, Señor, perdónalo. O sea, no sabe lo que dice ni lo que hace porque ojalá te encuentre algún día, ¿no? Perdónalos que no saben lo que hacen. Exacto, o sea, en O sea, el fondo... Jesucristo lo dijo. Sí, y la verdad soy súper transparente. No me afecta personalmente eso. Lo que sí me afecta es la gente a la que quiero. Y ahí sí que he tenido mucha lucha, ¿no? Porque a veces las personas que más te quieren a veces no entienden tampoco tu misión en el mundo o tu conversión o lo que Dios está haciendo contigo. Yo he perdido a muchas amistades, he perdido a personas, no solo amistades, personas que he querido muchísimo, con toda mi alma. Y es muy doloroso y no han entendido mi llamado a Ánimo en Villa. Y me da pena. Y eso es lo que más me ha hecho sufrir, más que los haters, sino más la gente de casa, ya no solo familiares, amigos, la gente que más Cercana, cerca está de mí. Claro. Ver cómo a veces no comprenden, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha hecho sufrir, honestamente. Pero los haters o gente que realmente no sabe detrás todo lo que hay detrás, porque no me conoce. A mí quien no me conoce no me hace daño. Al final somos libres y Dios nos dio la libertad de elegir hacer el bien o hacer el mal. O sea, yo la cago todos los días, o sea que al final saber decir... Que claro, que es que eso, o sea, Perdón, por supuesto. ¿no? Sí, justo. Y nuestro Padre es tan bueno que nos perdona todas y cada una de las veces, ¿no? Todo. Nos ama más. Todo, y eso importante, y sí quiero decirlo, ¿no? O sea, el poder de la confesión, o sea, es maravilloso. Total. Irte con un sacerdote, poder hablarle, contarle las cosas, no sientas vergüenza por tu pecado. O sea, Satanás siempre va a ver la foto de tu pecado, siempre el patas va a decirte Va a es que querer lo has que hecho tengas mal, vergüenza. esto, porque mira, no eres digno, mentira, Eso no es eres Dios. digno y eres digna de recibir el perdón, porque Dios ya te ha perdonado antes de que lo hayas hecho, porque Dios ve el vídeo, o sea, Dios ve el vídeo completo, ve el antes, lo débil que estabas, que habías sufrido, que habías pasado un momento difícil y has caído muy bien, pero Dios sigue avanzando con el vídeo. Entonces es eso, es saber decir, no, o sea, verdaderamente el Señor de verdad ve todo, ¿no? Entonces, Me encanta el símil eres ese de digno la del foto y perdón el vídeo. siempre. Sí, me lo dijo una amiga, no es mío. Me encanta, lo dijo Mar. porque me lo he Sí, imaginado tan Saludo bien. a Mar. o sea, Sí, total. Me lo Sí, dijo sí, ella y ella súper sabia. ¿Y en qué está Abril ahora?
Bueno, pues os comento. Cuéntanos. Tengo una notición. A ver, Guau, ¿tú una notición? a ver, no, Un espérate que notición. la saco. ¡Ay, que me encanta! ¡Notición! Tengo A ver, notición. Cuéntanos. Muy fuerte. Hay una cosa muy especial que quiero compartir hoy. Y es que está en camino un libro. ¡Guau! Así que me hace mucha Enhorabuena. ilusión. Sí, Sí. sí. Ahora estoy escribiendo y bueno, Dios maravilla, dirá cuándo saldrá. De Abril. momento no sé la fecha exacta, pero estoy ahí escribiendo y espero de corazón que pueda tocar almas, que de verdad pueda impactar vidas y que ese libro dé mucha luz y de verdad impacte. O sea que yo Así será. encantada. Así será, sí, no Encantada. me cabe duda porque ya Al lo has servicio. hecho con el podcast, el libro seguro. Sí. Y Abril, bueno, pues para terminar, a todas esas personas que nos están escuchando, que sienten que su luz pues está apagada y que no saben qué hacer, ¿qué les dirías tú en esos momentos que por los que están pasando de oscuridad, ¿no? Todos aquí sufrimos, o sea, y es normal, o sea, el sufrimiento es humano, cuando amas sufres, o sea, no podemos querer huir del sufrimiento, querer huir del sufrimiento no tiene sentido, o sea, hay que acoger ese sufrimiento y vivirlo, ¿no? Pero puedes vivirlo tú sola creyéndote que tú eres tu propia reina de tu vida o puedes escoger vivirlo con Dios y ofrecerlo a Dios, ¿no? Cristo, o sea, no es que solo ha muerto en una cruz por ti, es que de verdad te ama y quiere ser tu padre y tu mejor amigo. Igual que nosotros con nuestros amigos, con nuestros familiares, cuidamos esa relación, cuida tu relación con Dios. Y si no conoces a Dios, te invito a retar al cielo, como yo hice con 14 años. Decirle, oye Dios, si existes, transforma mi vida, dame de verdad un corazón nuevo, dame de verdad una nueva mirada, dame una manera distinta de vivir. Entonces, pídele a Dios, creas o no creas en Dios, porque aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Y déjate cuidar y déjate ayudar, porque de la oscuridad se sale, de verdad se sale. Hay Así una que luz más fuerte. Hay una Pero luz es más que fuerte tal cual. y es esa bombilla, así que ¡ánimo, bombilla! ¡Ánimo, Claro Villa! que sí, ánimo bombilla, por A favor. tope, sí, es que no puede ser, de No, verdad, qué historia, ¿eh? más real. Wow, qué testimonio Y sí, más o sea, fuerte. todo lo que has dicho es, o sea, tan de Dios y a la vez tan humano, o sea, que apela tanto con nuestras necesidades, Justo. ¿no? Con nuestra sed. O sea, que de verdad solo hay que escuchar a alguien como una bombilla que te diga y que Que dé luz. Justo. te cambien Eso. esa bola en la que estás ahí, ¿no? Eso, para eso estoy en este mundo. O sea, Ole, y ole. el día No, que muchas llegue al gracias. cielo, Gracias 100%, por todo lo Ay. que haces, de verdad. Nada, Sí, al Señor, qué de verdad. ilusión. O sea, nos has llenado de luz este set, esta brilla oficina, más qué ahora, gusto ¿no? tenerte aquí. Sí, qué Y gusto. para todos los que nos escuchan, pues de verdad, o sea, espero que hayan podido a través de este podcast escuchar ese ánimo, esa luz que necesitáis en vuestra vida ahora mismo. Aquí vais a tener más historias como más o sea, más experiencias de vida, más conversiones que os transmitan cosas buenas, ¿no? Entonces, pues deseando veros aquí en el próximo episodio de Red Peregrina Podcast. Bueno, y como diría Abril, ¡ánimo, Milla!